Bienvenidos a este lindo proyecto. En un icopor que tiene un grosor de 2 centímetros voy a marcar un círculo de 5.5 centímetros de diámetro. Estoy utilizando una tapa como plantilla y también voy a dibujar lo que va a ser la parte del torso de nuestra muñeca. Esta parte del torso tiene 7 centímetros de largo y es un poco más angosta que el círculo que hicimos con el que vamos a hacer la cabeza. Vamos a recortar estas dos piezas. Cuando las hayamos recortado, vamos a quitarles también estos bordes que tienen como un filo o un ángulo para hacer que las piezas nos queden más redondeadas. Luego, utilizando una lija, vamos a pulir muy bien para eliminar todas las imperfecciones. Utilizamos piezas de icopor para luego recubrirlas con la masa para evitar que nuestra figura nos vaya a quedar muy pesada. Recorté también dos formas cilíndricas de unos 7 centímetros de largo para hacer las piernas. Les hacemos un corte diagonal para hacer el acople con la parte del torso. Las piezas que vamos a usar para los brazos tienen una medida de 6 centímetros y son un poco más delgados que los que vamos a usar para las piernas. A estas piezas de icopor o unicel vamos a ponerles pegamento blanco o cola vinílica y vamos a dejar secar. Voy a tomar ahora una pieza de porcelana fría en un tono piel, la voy a aplanar un poco, aunque dejándola bastante gruesa en la parte del centro, que es lo que va a ser la parte del frente de la cabeza, o sea, donde vamos a hacer la carita. Vamos a recubrir, aunque la parte de atrás no necesariamente debe ir muy cubierta para no desperdiciar masa, porque la parte de atrás es la que luego vamos a pegar en el cuadro o la tablita de madera en este caso. Luego que recubrimos muy bien, voy a hacer una canaleta en el centro del círculo usando la yema de los dedos. Con esto vamos a marcar la parte donde vamos a colocar los ojos, la nariz y vamos a posicionar también la boca. Voy a dejar la parte de abajo más pronunciada y la parte de encima donde van los ojos un poco más profunda. Vamos a pegar estos ojitos adhesivos resinados. Si no tienes estos ojitos, también podemos hacerlos pintados. Marco muy bien lo que van a ser sus mejillas y voy a colocar con una pelotita de masa su nariz. Es proporcionalmente pequeña para que le dé un aspecto tierno a la cara de nuestra muñeca. Voy a estirar ahora un poco de masa para forrar la parte del torso. Esta masita tenemos que dejarla también un poquito gruesa, puede ser de unos 3 milímetros para que no nos vaya a quedar demasiado delgado y no se note tanto la parte del icopor. Retiramos el excedente de la parte de atrás y vamos a pulir muy bien el resto de la masa. Vamos a hacer lo mismo para forrar los brazos. Este no tenemos que dejarlo tan grueso, puede ser de unos 2 milímetros. Retiramos la masa excedente y vamos puliendo para borrar donde están todas las uniones. Voy a colocar también una pelotita de masa en lo que va a ser la parte del cuello y voy a ayudarme colocando unos palitos de dientes
para sostener. Voy a ayudarme también con un pedacito de palillo en cada brazo para que quede sostenido a la pieza del torso. Vamos poniendo pegamento para que las piezas nos vayan quedando bien adheridas. Ahora con la masa aún fresca, voy a dibujar unas líneas utilizando las tizas de pastel seco. Estas líneas las voy a hacer simulando una camisa vaquera. Hice unas líneas horizontales en un color marrón y ahora estoy haciendo unas líneas verticales en un tono más claro, y para esto decidí humedecer un poco el pincel. Igualmente, con este tono azul que voy a utilizar ahora, voy humedeciendo el pincel y así me va dando la posibilidad de hacer líneas delgadas. Aprovechando que tenemos las tizas sobre la mesa, voy a colocar el bronceado sobre sus mejillas. Voy a utilizar un color rosado mezclándolo con un poco de tono naranja. Voy a colocar una buena cantidad porque a medida que vamos trabajando la pieza, esto se va haciendo un poco más tenue y el color se va a hacer más claro. Voy a colocar color también en la parte de su nariz y con lo que me sobra en el pincel voy a dar unos toques en los párpados. Para continuar con el diseño de la camisa, ahora voy a utilizar pintura acrílica utilizando un pincel muy delgado. Voy a dibujar unas líneas en color rojo. Y finalmente, en el sentido contrario, utilizando también pintura acrílica, voy a hacer unas líneas en un tono verde oscuro o en un oliva tostado. Luego debemos dejar que esta pintura seque completamente para seguir trabajando. Ya con la pintura seca vamos a pegar la cabeza para seguir armando nuestra figura. Y aquí vamos a continuar dibujando las facciones de su cara. Vamos a hacer primeramente su sonrisa haciendo unas líneas punteadas como si fueran una costura. Luego le vamos a dibujar unas lindas pestañas y también sus cejas. Vamos a trabajar ahora sus piernas. Vamos a recubrir el icopor utilizando pasta en un color azul petróleo. Este color cuando esté seco nos va a dar un tono más oscuro. Vamos retirando la pasta excedente y puliendo muy bien las uniones. Vamos a pegar las piezas igualmente que como hicimos con los brazos.
Voy a tallarle unas líneas punteadas para que parezcan como una costura y se las voy a hacer en la parte del frente para que se queden notando. Para hacer los zapatos voy a utilizar una porcelana en un color amarillo ocre. Voy a utilizar media cucharada para cada uno. Amasamos muy bien y luego hacemos dos pelotitas con las que vamos a modelar en cada una un zapato. Ponemos pegamento y vamos a ubicar cada uno en sus extremidades, ayudándonos con palitos de madera. Con una pelotita de masa vamos a hacerles unas lengüetas. Ponemos pegamento y vamos a ubicar estas lengüetas en la parte superior del zapato. Vamos a estirar ahora una pieza en el mismo color de pasta y con eso vamos a sacar dos tiras, con lo que le vamos a dar a los zapatos un estilo como de botín o de zapatos de muñeca. Vamos midiendo hasta conseguir el tamaño que deseamos. Vamos a colocar estas tiras de forma envolvente dejando la unión en la parte de adelante, recubriendo un poco la lengüeta. Con un tonalizador marrón vamos a darles un aspecto embarrado y envejecido a los zapatos. Y para terminar su aspecto rústico vamos a colocar sus cordones haciendo un lacito con cuerda de yute o cabuya de fique. Para hacer la falda jardinera de nuestra muñeca voy a reciclar un trozo de tela de drill que es muy parecida a la mezclilla. Dibujo un círculo de 17 centímetros de diámetro. Lo recortamos y luego en el centro de este círculo vamos a recortar también un círculo más pequeño, pero que sea más ancho que el torso de la muñeca, para que luego cuando lo vayamos a colocar podamos hacer unos rizos o prenses en la cintura. Antes de colocar la falda, vamos a pintar o estampar unas flores con pintura acrílica. Estas flores no tienen que ser tan pulidas, sino que pueden ir en una forma rústica o desenfadada. Estoy utilizando unos tonos en amarillo y naranja. Para la parte del centro voy a colocar un color marrón
aplicado en forma punteada. Vamos a pintar también unas hojas utilizando 2 tonos de verde. Una vez está seca la pintura, vamos a proceder a hacer los pliegues de la falda. Vamos a utilizar una aguja e hilo y vamos a hacer la puntada más sencilla que conocemos. Esta falda no nos va a quedar muy rizada, solo vamos a obtener unos pequeños pliegues muy suaves. Voy a ubicar la falda en la muñeca y luego voy a hacer una puntada para ajustarla mientras que ponemos el pegamento con que nos va a quedar fijada finalmente. Cuando ya la tenemos ubicada en el sitio que queremos que quede, entonces colocamos suficiente pegamento y fijamos. Y para que sea una auténtica falda jardinera, debemos hacerle también una pechera. Vamos midiendo hasta darle el tamaño deseado. Voy a hacerla un poco más angosta para que no quede tapando todo el diseño que hicimos en la camisa vaquera. La colocamos igualmente utilizando pegamento blanco. A esta pechera le vamos a dibujar también una flor igual a la que hicimos en la falda para que quede haciendo juego. Y con 2 pelotitas de pasta en color amarillo le vamos a poner un par de botones. Para hacer las manos voy a utilizar pasta en el mismo tono con el que hicimos los zapatos. Voy a hacer un par de pelotitas de media cucharadita y con esto vamos a hacer como una especie de guantecitos, donde no le vamos a marcar todos los dedos, únicamente como la forma del dedo pulgar, y luego voy a hacer unas líneas como marcando las arrugas de la tela. Para darle un mejor aspecto a todo su acabado, voy a colocar este pequeño encaje en la parte del cuello, el puño de las mangas y también en la cintura del vestido.
Como pueden ver, de esta forma le damos unos acabados muy bonitos. Y llegó la hora de peinar a nuestra muñeca. Para esto vamos a utilizar cuerda de yute o cabuya de fique. Vamos a desenhebrar unas pequeñas cuerdas. Tengo hechas dos trencitas con esta misma cuerda. Vamos a pegar una a cada lado y así vamos dando forma a su peinado. Luego vamos a poner suficiente pegamento y vamos a terminar de colocar el resto del cabello. Este debe verse un poco desordenado, como si estuviera movido por el viento. Para hacer su gorrito vamos a tomar un trozo de masa en el tono azul petróleo de aproximadamente unos 40 gramos. Vamos a estirarlo con los dedos hasta conseguir una medida que recubra su cabeza. Pensaba hacerle un sombrero típico de espantapájaros, pero después decidí hacerle mejor un gorrito que siga conservando su aspecto de muñeca. Para colocarlo simplemente ponemos suficiente pegamento y recubrimos la parte posterior de la cabeza, dejando que en las orillas se formen algunos pliegues. Ya tenemos lista nuestra figura para pegarla en el cuadro. En este caso es una tabla rústica y voy a utilizar un pedacito de masa fresca para colocarla en la parte de la espalda para que me ayude a sostener. Voy a colocar suficiente pegamento en todos los puntos que hacen contacto con la tabla. Para hacer los ornamentos con los que vamos a terminar de decorar todo nuestro cuadro, voy a utilizar primero un pedazo de pasta en un color verde y voy a hacer unas hojas utilizando unas hojas naturales como plantillas. Esto es una idea perfecta porque las hojitas nos van a salir de una vez con las nervaduras y toda la forma que necesitamos. Voy a sacar 6 hojitas de esta forma y tamaño. Luego voy a hacer otras 6 hojas utilizando un cortador de pétalo o un cortador en forma de gota. Ya sabes que si no tienes un cortador como este, puedes simplemente hacer una plantilla con un cartón y luego dibujamos las nervaduras con una punta delgada. También vamos a tomar una medida de unos 35 a 40 gramos en pasta en color naranja para hacer unas calabazas. Les damos la forma como si fuera un huevito y luego vamos a marcarle unas líneas. Vamos a hacer también una especie de girasoles utilizando estos cortadores o expulsores de flores. Ya sabes que puedes hacer también estas flores a mano o utilizando incluso plantillas de cartón. Vamos a cortar 4 florecitas de cada uno de estos tamaños. Ya que tenemos recortadas las flores, vamos ahora a sombrear utilizando las tizas de pastel seco y luego vamos a armarlas pegando las que son de tamaño más pequeño sobre las más grandes.
Vamos a tonalizarlas también utilizando estos tonos amarillos y naranjas. Luego la parte del centro la vamos a picar con una punta delgada. Y en esta parte vamos a colocar un sombreado con un tono marrón muy oscuro. Vamos a tonalizar también las calabazas poniéndoles un tono anaranjado, sobre todo en la parte de la ranura y de los bordes. Igualmente vamos a resaltar el color de las hojas dándole un sombreado utilizando diferentes tonos de verde, marrón y ocre. Ya tenemos listos todos nuestros ornamentos, vamos a proceder a colocarlos en el cuadro. Lo primero que vamos a hacer es colocar los objetos en la posición en que queremos que queden. Luego vamos a proceder a colocar pegamento y fijarlos. Vamos a colocarles un pequeño tallo a estas calabazas para que se vean un poco más reales. Hice también unas florecitas más pequeñas para colocarlas en los extremos de las trenzas y así poder adornar también su peinado. Y también vamos a ponerle algún ornamento o una flor en su sombrero. Los girasoles que hicimos los vamos a pegar en la parte superior del cuadro. Igualmente, ubicamos primero las piezas y luego vamos a poner pegamento y fijamos. Cuando la pasta esté completamente seca, podemos barnizar nuestra pieza si queremos darle un mayor tiempo de vida. Y así de preciosa es como nos ha quedado nuestra linda muñeca espantapájaros. Toda una obra de arte. Una decoración perfecta para esta época de otoño, pero que podemos utilizarla en cualquier sitio de nuestro hogar, en cualquier época del año. Espero que te hayas divertido mirando este contenido y que te sirva de inspiración para tus próximas manualidades. No olvides que puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal si no lo has hecho, dejándome tu like y compartiendo este video.